Hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a continuar con la parte número 2 de esta bonita canasta. Si te perdiste de la parte número 1, ni te preocupes, aquí abajo donde está el título te dejo el enlace para que puedas comenzar a tejerla. Como siempre, lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Continuamos? Pues continuamos. Quiero mostrarles, ya he terminado estas 3 vueltas, vamos a cambiar de ganchito. Nos vamos a ir por un ganchillo de 4 milímetros. En este caso, si tú quieres que abra un poquito más la canasta, lo que vas a hacer es cambiar, por ejemplo, das unas 5 vueltas con el 4 y luego con el 4,5 y luego con el 5 y así sucesivamente hasta que vaya abriendo lo que necesitas. Vamos en esta ocasión a pasar y vamos a tejerle aquí en el que sigue un punto bajo, 1. Siguiente, 2, y luego yo voy a regresar aquí a este primer punto que pasé, al primero, miren, paso 1, paso 2, levanto y luego voy a contar 1 en el que sigue, 1, 2 y en el número 3 levanto y cierro. Y luego pasamos al que sigue, 1, 2 y luego regreso al primero que pasé, 1 y luego cuento 1, 2 y en el número 3 levanto y cierro. Y pasamos al que sigue, 1, 2, regreso al primero, levanto, en el que sigue 1, 2 y en el número 3 levanto y cierro. Paso al siguiente y repito 1, 2, levanto 1, paso 1, 2 y en el número 3 levanto y cierro. Y esto hay que hacerlo todo alrededor. Quiero mostrarles, una vez terminada la vuelta, voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Voy a tejerle una cadena, un punto bajo y voy a comenzar en el que sigue. Vamos a pasarnos así, miren. Aquí hacemos el punto deslizado y en vez de tejer este, me paso al que sigue. 1, 2 y luego regreso al primer punto, levanto y luego voy a pasarme. Este fue la línea que sujeté, ahora voy a pasarme aquí, a este punto que está aquí a un lado, miren, este. 1, 2 y en el número 3 levanto y cierro. Me paso al punto que sigue, 1, 2 y paso, levanto, ahora paso 1, 2 y en el número 3, 1, 2, 3, levanto y cierro. Siguiente, 1, 2, regreso al primero, paso 1, 2 y en el número 3 levanto. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. 1, 2, regreso por el primer punto, 1, 2 y en el número 3. Ahorita que completemos la otra vuelta lo vamos a tener que tomar aquí en estos espacios, pero eso será hasta la siguiente vuelta y ya de ahí en adelante todo será muy fácil. Ok, voy a completar esta vuelta. Aquí, una vez terminada la vuelta, así me va a quedar. Aquí ya estoy por el último motivo. 1,
2, regresamos y luego pasamos en esta ocasión hasta aquí donde está esta. Ahí está 1, paso y cierro. Ahora vamos a pasarnos aquí, deslizo, me voy a pasar con una cadena a este siguiente punto y tejo 1. Si se fijan, no estoy tejiendo aquí, yo estoy tejiendo en el que sigue, el que queda cerca del cierre. 1, 2 y luego regreso por el primer punto bajo y ahora vamos a tejer donde yo les había comentado. Vamos a tejer en esta ocasión 1, 2 y en el número 3, que serían aquí donde está este bordecito. Paso y levanto. Siguiente, 1, 2, paso al primero y luego paso 1, 2 y en el número 3 donde está este bordecito. Y ahora ya va a ser muy fácil porque ya vamos a poder encontrarlos muy fácilmente. 2, levanto y aquí donde está este primer bordecito y luego vamos a pasar al que sigue y al que sigue. Vamos a ir tejiendo así. Cierro y volvemos a repetir hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, regreso y donde está el borde, ahí pasamos y levanta. Uy, qué hermoso se ve este punto. Esta canasta va a quedar increíblemente bellísima. Así es que si no te has animado, amiga, ¿qué esperas? Deja un me gusta, tu comentario y comenzamos a tejerla juntas. ¿Te parece? Ok. Ah, y por cierto, recuerda, compártela en este momento para que ya no se te pierda y sepas cuando la vayas a tejer. Compártela en este momento en tu WhatsApp. ¿Sí? En tu WhatsApp, ¿para qué? Para que siempre lo tengas a la mano. Completo vuelta. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Vamos a tejer estos dos últimos puntos bajos y después vamos a regresar por el primero y vamos a pasar. Ya tomamos este, ahora sigue este, ¿verdad? Miren, este lacito. Levanto, cierro, hago un punto deslizado, una cadena, me paso al punto que sigue y tejo punto bajo y punto bajo. Y miren una cosa, no se va a ver dónde está el inicio ni el final, y eso ya es una gran ventaja. Ahora vamos a pasarnos de regreso al primer punto y ahora vamos a tejer, si ya tomamos este, en el que sigue, ¿verdad? Ok, pues ahí pasamos, levantamos nuevamente, 1, 2, regreso, pasamos 1 y en el que sigue, ahí levantamos, ¿verdad? Y cerramos. Y así se va a ver toda nuestra vuelta. Ok, pues ahora sí, esto ya es libre. ¿Cuánto le vas a aventajar? Esto ya depende de ti, de para qué la necesitas. Por ejemplo, si la quieres para guardar tu rollo, para decorar tu hogar, para poner, por ejemplo, en el caso de nuestra querida amiga Melba, que la quiere para recuerdos de boda. Esto también depende de qué tipo de recuerdos, porque pueden ser recuerdos que sean como llaveros así pequeñitos y pues lo puede dejar bajito, pero ya si lo quiere para cosas más grandecitas, bueno, dependiendo. Y también las canastas que vayan a hacer. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo van 4 canastas
o dependiendo de las filas que haya en la iglesia. Por ejemplo, si hay 2 centrales y 2 laterales, hacen 4 canastas. Si nada más hay 2, hacen 2 canastas. Pasan por el centro o por los costados y van repartiéndolo, ¿va? Ahí esto depende también de la cantidad. Bueno, yo voy a aventajar un poquito y regreso. Lindo, lindo. Uy, qué belleza. Voy a mostrarles, amigas y amigos, yo lo he dejado como lo voy a dejar aquí para casa. Nada más quería mostrarles que si tú le cambias el ganchillo puede ir abriendo. Sí, que era lo que les había comentado. Lo quieres como un poquito más amplio, bueno, pues entonces cambia tu ganchillo. Aquí se alcanza a ver, miren. ¿Sí? Ahora, yo lo he dejado así anchito porque lo quiero para mi casa. El punto considero que se ve súper elegante, queda muy bonito. Y lo que voy a hacer yo es utilizar estos. Son del número 2 y estos son un poquito como más firmes, rígidos. Los vamos a estar utilizando para la canasta, ¿sí? Entonces en este caso, como yo voy a hacerles nada más una muestra, yo voy a empezar de aquí a aquí. Va a ser una canasta muy bajita en mi caso, pero ahí en casita pueden ustedes adquirir estos los pueden encontrar, por ejemplo, en Fantasías Miguel. No sé si en Parisina ya lo tengan, pero en Fantasías Miguel sí los puedes adquirir. Ya vienen forrados o lo forras tú o se lo quitas, ¿va? Ok, entonces vamos en esta ocasión aquí. Voy a acercarlo un poquito más para que en casita lo puedan observar, ¿va? Vamos a tejerle así, 1, 2, 3. Miren, vamos haciendo una cosa. Le podemos colocar para dejarle un listoncito. Así, vamos a colocarlo así. Y le vamos a poner en este mismo espacio un punto alto. Le voy a poner un pasalistón. Ahí está. Y luego tejemos una cadena, paso un espacio y en el que sigue tejemos el punto alto. Una cadena, paso un espacio y en el que sigue punto alto. Y ya tenemos estos 2 espacios que son los que yo necesito. Y aquí en el siguiente punto vamos a tejerle así, ¿va? Entonces vamos a tener estos 2 espacios. Va a ser muy fácil. Vamos a tejerle en esta ocasión 2 cadenas, giro, pasamos y en el primer espacio punto alto, una cadena, punto alto, una cadena y pasamos y tejemos 1 y 2. Y así nos va a quedar. Y esto lo voy a ir haciendo hasta obtener el largo que necesito. 2 cadenas, giramos, ojo, para quien necesite endurecer esta parte, tú puedes poner aquí, por ejemplo, un bol o un sartén que tenga la forma de, en este caso, de la canasta, y lo puedes rociar con spray para el cabello. Una cadena y un punto alto. Una cadena y aquí punto alto y al final punto alto. Bien facilito, ¿sí? Ahí está. Voy a aventajar un poquito y regreso. Voy a mostrarles. Yo ya tengo el largo que necesito. ¿Cuánto dejé?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 vueltas en total. Le puedes tú dejar más o menos. Esto va a depender de tus gustos y de tus necesidades. Ahora vamos a buscar la mitad. Voy a pasar 1, en mi caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí, en los dos que siguen, estos dos voy a pegar. Aquí lo que voy a hacer es pasarlos del otro lado y vamos a pegarlos aquí. Ya hice una cadena, voy a pegarlo de aquí, voy a tomar mitad de la cadena de un lado y aquí voy a tomar mitad de la cadena del otro y hago punto bajo de un lado y del otro, punto bajo, mitad de la cadena del otro lado y tejo punto bajo, mitad del otro lado y punto bajo. Les voy a mostrar cómo se va a ver de este lado. Así va a quedar. Si tú quieres, o vamos a ver cómo nos queda, ¿verdad? Con el punto completo. Porque también podemos coser con la aguja y nos queda más estético, obviamente. Pero vamos a ver cómo luce aquí. Ahí está, punto bajo. En el que sigue, punto bajo. Estoy pasando este y estoy pasando este, los dos, y tejiendo punto bajo de un lado, del otro. Una disculpa, amigas, el Firulais anda bien contento o anda avisando, no sé, ¿verdad? Pasamos aquí, pasamos acá, pasamos aquí y pasamos acá. Ahí está. Yo creo que lo vamos a dejar así, miren, queda más cute. Más cute. Y vamos a cortar. Y esto lo vamos a perder.